Ejercicio número 9. Se quiere pintar las paredes y el techo de un galpón de planta rectangular de 15 metros de largo, 8 metros de ancho y 3,5 metros de altura. El techo posee un tragaluz circular de 1,5 metros de radio, que no se pintará. El presupuesto de un pintor es de 1,5 pesos por metro cuadrado para las paredes y de 2,5 pesos por metro cuadrado por el techo. ¿A cuánto ascenderá la factura? Comenzamos con el ejercicio número 9, recordando y haciendo hincapié en lo que hablamos de un principio para la aplicación y resolución de estos problemas. Lo principal es tener en cuenta qué es lo que nos está diciendo el problema y tener en cuenta los datos que nos da el problema. En este problema tenemos un galpón que es rectangular. Hagamos de cuenta que estamos dentro de nuestra casa y tenemos las paredes laterales, las paredes de frente y de fondo, ¿sí? Tenemos el piso y tenemos un techo donde tenemos un ventiluz que es circular con los diferentes datos para que nosotros vayamos pudiendo imaginar qué es lo que estamos haciendo nosotros al momento de la aplicación de este ejercicio práctico. Este ejercicio práctico nos pide que determinemos cuáles van a ser cuál es la superficie a pintar a partir de los datos que nos dan y a cuánto asciende el presupuesto de acuerdo a la superficie a pintar, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es determinar el valor de la superficie de las paredes, el valor de la superficie del techo y vamos a restar el valor de la superficie del tragaluz que no va a ser pintada. Comenzamos con la superficie de las paredes laterales, donde tenemos los datos, ¿sí? Donde cuando hablamos nosotros de superficie de un rectángulo es igual a base por altura, ¿sí? Superficie de un rectángulo en relación a las paredes laterales. Tenemos la base que es de 15 metros por la altura que es de 3,5 metros, ¿sí? Bien, 15 por 3,5. Esto nos da, ¿sí? 52,5 metros cuadrados. Metro por metro, metro cuadrado, ¿sí? Y ahí tenemos la superficie de el rectángulo equivalente a las paredes laterales. Nosotros tenemos dos paredes. ¿Por qué tenemos que considerar las dos paredes? Porque acá nosotros solamente calculamos el valor de una sola pared, con lo cual a este resultado lo vamos a multiplicar por 2 para considerar las dos paredes. 52,5 metros cuadrados por 2 nos va a determinar la superficie de las paredes laterales de nuestro galpón. Superficie total de las paredes laterales va a ser igual a 105 metros cuadrados, ¿sí? Y tenemos el valor de las paredes laterales. Ahora tenemos que determinar el valor de las paredes del frente y del fondo de nuestro galpón. ¿Tenemos los datos? Sí. Tenemos la base y tenemos la altura, ¿sí? Superficie de las paredes del frente y del fondo. Primero vamos a determinar una y a partir de ella vamos a determinar el valor de 2, ya que tienen las mismas medidas, ¿sí? Bien, tenemos que la base, la superficie de este rectángulo va a ser igual a la base por la altura. Tenemos la base que es de 8 metros por la altura que es de 3,5 metros. Esto es igual a 28 metros cuadrados, metro por metro, metro cuadrado, y tenemos el valor de una de las paredes que corresponden al frente o al fondo de nuestro galpón. Este valor es equivalente a uno solo, por lo que voy a multiplicarlo por 2 para obtener el valor total en relación a las paredes del frente y del fondo. 28
metros cuadrados por 2 es igual a 56 metros cuadrados. ¿Sí? Tenemos el valor de las paredes laterales y las paredes del frente y del fondo de nuestro galpón. Ahora, ¿qué vamos a determinar? El valor solamente del techo. ¿Sí? No vayan a querer pintar el piso. Bien, vamos a determinar el valor del techo, ¿sí? Donde también contamos con los datos superficie del techo, digamos, ¿sí? Tenemos el rectángulo, le vamos a poner T para darnos cuenta que estamos hablando del techo, donde tenemos el valor de la base y el valor de la altura, que es de base de 15 metros por la altura de 8 metros. ¿Sí? Bien. Esto es igual a 120 metros cuadrados. ¿Esto es lo que vamos a pintar del techo? No. Tenemos que restarle ¿qué cosa? El valor de la superficie de ese tragaluz que tenemos dentro de nuestro galpón, porque no va a ser pintado. Entonces tenemos que determinar superficie a pintar del techo, ¿sí? Va a ser igual a la superficie del techo, o sea, el rectángulo del techo, menos la superficie del círculo del tragaluz, ¿sí? La superficie del techo ya la tenemos, la resolvimos en el paso anterior. Lo único que tenemos que resolver nosotros es determinar la superficie del tragaluz. ¿A qué es igual cómo determinamos la superficie de un círculo? A través de el pi por el radio al cuadrado. Tenemos los datos, sí. Donde el valor del radio es de 1,5 metros. Aplicamos la fórmula. Y esto es igual a esto es igual a 7,06 metros cuadrados. La superficie a pintar del techo va a ser igual a la diferencia entre la superficie del techo menos la superficie del tragaluz, que es igual a 112,94 metros cuadrados. ¿Sí? Vamos hasta acá. Tenemos todas las superficies que vamos a pintar. Este es equivalente al techo, y acá tenemos el equivalente a las paredes. A partir de los datos obtenidos de la superficie del techo, superficie de las paredes, nosotros tenemos que determinar a cuánto ascenderá el presupuesto. A partir de ello, nosotros teniendo el valor del costo por paredes y el costo por techo, y teniendo el valor de la superficie de cada una de ellas de las que estamos hablando, vamos a realizar la relación o el producto entre las mismas para determinar a cuánto ascenderá la factura. Superficies de paredes, ¿sí? Tenemos las paredes laterales que tienen una superficie equivalente a ¿qué? 105 metros cuadrados por el costo de las paredes, que es de 1,5 pesos por metro cuadrado. Esto es igual a ¿qué? 105 por 1,5 es igual a 157 pesos. ¿Sí? Metro cuadrado con metro cuadrado se va. Bien, superficie
de las paredes del frente y del fondo por el precio de las paredes, ¿sí? El valor por pintar las paredes, vamos a obtener el costo total, que es, tenemos la superficie total que es de 56 metros cuadrados por el precio que es de 1,5 pesos por metro cuadrado. Esto es igual a 84 pesos. Y nos falta determinar cuánto asciende el costo del presupuesto del techo. Nos queda determinar cuánto es el costo por pintar el techo. Tenemos que el costo total por pintar el techo va a ser igual a la superficie del techo a pintar, que la determinamos a partir de la diferencia de la superficie del techo en relación a la superficie del círculo equivalente al tragaluz, ¿sí? Por el costo que tiene la pintura por metro cuadrado. Esto es igual a 112,94 metros cuadrados, que es lo que hay que pintar, por el costo por metro cuadrado es de 2,5 pesos por metro cuadrado. Esto nos da un valor de 282,35 pesos. Metro con metro se va. Ese es el costo total por pintar las paredes. Nos está pidiendo en el programa a cuánto asciende el total de la factura, ¿no? Entonces, costo total de pintura del galpón va a ser igual al costo en las paredes, a la sumatoria de los costos en las paredes, ¿sí? Que es de 157 pesos más 84 pesos más el costo del techo, que es 282,35 pesos. Esto es igual a 523,35 pesos. Nuestro total de la factura va a ascender al valor de 523 pesos con 35 centavos. Y finalizamos el ejercicio número 9.